Dicen que el dolor y la tristeza van de la mano. Es por eso que a veces se llora de alegría y se ríe de tristeza. Me sostuvo con tal fuerza que detuvo el impacto y él quedó parado y yo en sus manos. En ese momento él hizo un movimiento hacia arriba y me estrelló en la tarima. Yo ese día sentí de verdad que me destrozaba, me partía en dos. Viene a aclarar unas cosas porque a mí me preguntaban que cómo conocí a Picolín. Pues la verdad es una historia muy larga, porque yo era payaso de aquí de la Alameda, pero yo quería conocer fronteras, quería salir fuera y me fui a los Estados Unidos porque dicen que allá los payasos eran muy secos. Y una gran sorpresa, un día estoy viendo el YouTube y veo que dice Producciones Genuán. Pero en ese me meto a la página y una cosa muy chistosa, porque veo un video de mi hermano y veo un video de Makini y vi un payaso que yo no conocía. Pero esa persona que yo no conocía era Picolín. Y yo seguía viendo sus videos y dije, muy buenos. Y yo quería conocer también al productor, a Genuán, porque dije, bueno, tantos videos y tan buenos que están. Y yo me vine para México. Llegué y vi yo aquí a mi hermano. Llegué, lo saludé, después fui a ver a Makini. Y yo le pregunto a mi hermano, oye hermano, ¿y quién es, como hablamos nosotros, quién es el güey ese del Picolín? Y me dice, no, pues ahí lo encuentras en el Zócalo. Y sí, me voy al Zócalo y lo veo y le hablo, oye Picolín, ven, quisiera que trabajara aquí con ustedes. Y tú también trabajas. Sí, ya le digo, soy fulano de tal. Es más, Picolín, ven y güey. La gente me pregunta que cómo nos conocimos, Cana. Pues acá no lo conozco cuando llega recién llegado de Hollywood. No manches, güey. ¿Qué? Pues está en Hollywood, güey. Estaba en Caléxico. Bueno, así se les llama ahora, señores, pero llegó a mi canal, llegó del extranjero y ahí lo empiezo a conocer a mi canal Chicolín. Porque me dice, yo te vi en Estados Unidos, en los videos de Producciones Genuán. Le digo, pues órale, qué chido, ¿no? Que hasta allá me estén viendo, porque yo no sabía que en el extranjero yo ya era conocido, ¿no? Oye, ¿y te acuerdas cuando te dije, yo quiero conocer al Ruco? Eso es lo que iba a hablar de ustedes, señores, porque mucha gente viene aquí a la Alameda, nos pregunta, Picolín, Genuán, el señor, ¿qué te ha dado? ¿Qué esperas? Como dice mi canal, pinche viejo, ¿no? ¿Sí? Pues les voy a desmentir a mucha gente. Yo no te digo que estés viejo. No. A su edad de él, ya producía, ya andaba en la farándula de los del artista. Todo lo que es los artistas, músico. Cuando yo conozco a Canal, te lo voy a platicar, cuando yo conozco a Genuán, ella nos había grabado desde el Zócalo, cuando estábamos en Gante. ¿Te acuerdas también te acuerdas el video que sacó Genuán con un... El Chamori, nunca se me olvida el No se vale mano negra. Ese fue el primer video, bueno, uno de los primeros videos donde nos levantan, donde Picolín ya suena, donde Picolín ya suena esto. Ahí me invitan a trabajar a unos eventos privados. Voy al evento
Y para mi casualidad, para mi buena suerte, me encuentro a Yenuam. Para tu sorpresa. Para mi sorpresa, carnal. En ese entonces me acordé de mi canal, le digo, Yenuam, yo tengo un compañero, pues llámalo, si crees que va a funcionar, llámalo. Le hablo a Chicolín, vente canal, hay un proyecto así le empiezo a platicar. Y el Chicolín pues dice, pues yo jalo, siempre he jalado contigo, tengo más de 25 años, así como decimos, De pareja. somos parejas. Empezamos a crecer, empezamos a subir para arriba. Tú conoces a Yenuam, ¿Sí? ya lo conociste, nos lanzan el proyecto, vamos para arriba. Y antes de mí, ya producía a Makini, conocía a Tontolín, Ah, a mucha gente, es más, gente que he conocido. ¿sabes cómo les puse a sus ideas de Picolín? Digo, perdón, de Picolín, de Tontolín, de mi ¿Tontolín? hermano. El payaso más grosero de la Alameda. Pero y hubo otro. Creo que ahí le falló, Gana, porque... No, pero tuvo otro Pues que la sí verdad. le quedó. ¿Cuál? El payaso más mamón de la Alameda. Para todos hay gente que les gusta y gente que no. Pero a lo que yo voy a hacer esto, que no es fácil ser un payaso, ¿eh? Siempre lo decimos como lo vieron en la entrada. Tenemos una careta de alegría, señores. Mira, a mí me pasó una cosa muy chistosa. Había un evento, pero no era mi cliente, era cliente del Tontolín. Nomás que el Tontolín andaba en Puebla y yo estaba aquí. Y le dice mi hermano, pues háblale a Chicolín, ya sabes que también se la discute. Y viene, y ¿qué crees que me habla? ¿Dónde es tu evento? En Tepito. ¿A qué horas? A las 8. Digo, mira, ¿sabes cuál es la bronca? Que luego ahí es muy trabajoso y agarra que te levante un taxi a esa hora. Dice, no hay bronca, yo te vengo y te dejo aquí en el metro de Garibaldi. Y me voy. De ahí me quieren asaltar. Y me salieron 2 cábulas. Nosotros también estamos locos, tú lo sabes, no nos dejamos. Y no me hicieron nada, pero ¿qué crees? Que me llegaron como 8. Ay, Y ya no eran machos, eran muchos. ya, hermano. Y me comenzaron a golpear, desgraciadamente nomás me golpearon en la cabeza. Porque aquí, mira, traigo una placa aquí, traigo otra placa acá arriba y me sacaron un coágulo de la cabeza. Mira, ahí se ve, mira la Sí, virtud. sí, se ve aquí. Duré mucho tiempo sin trabajar, venía, no, pues, no trabajaba, yo tengo a mi familia. Y la neta, yo pasaba con el carnal y ahí me daba 50, 100 varos para alivianarme, uno que otro compañero los 20, los 30, y así estuve sacando para mis gastos. Y ya después, ahora, la neta, sufríamos mucho, porque luego la gente te cerraba las puertas, luego te querían mandar a lugares donde no había gente. Pero ya cuando conocimos a Yenuam, lo mismo conocido nos hizo abrirnos más puertas. Vieron que la gente que éramos buenos, nos comenzamos a cotizar más y aquí estamos todavía con él. Muchas gracias, Yenuam. Bueno, pues ya lo viste, esa historia de mi canal, pues para mí sí estuvo pesada. Y una vivencia más como la mía, carnal, lo que hemos visto en los secuestros, como hemos visto lo que ha pasado. No estamos libres de nada, señores, cualquiera lo puede pasar. Y también, vámonos rápido, esto es un poquito de la vida de Picolín, señores, de la historia. Vienen más cosas más interesantes, suscríbanse al canal, ahí en Producciones Yenuam. Mucha gente en las redes sociales está preguntando que cuente un poquito más a fondo de todo lo que ha pasado sobre Picolín en su accidente. Eso tiene más o menos medio año y vamos a empezar poco a poco para que la gente lo vaya pensando, lo vaya viendo y también lo vaya captando. Cuando se hace la fiesta de mi hija Paola, cumpleaños, mi esposa y un servidor le hicimos una comida en su casa, de todos ustedes, y la verdad pues se largó la convivencia, se les hace tarde a los compañeros, me piden de favor, carnal, nos hiciste la mano, nos puedes dar un aventón. Le digo, pues, la verdad yo no quiero. Segunda, porque ya era muy tarde y muy temprano a la vez, era de madrugada. Yo me sentía cansado.
Y me decía mi esposa, pues acuéstate, ya descansa. De hecho, ya me iba yo a descansar, ya estaba acostado. Cuando van me dice otra vez, llévanos. Pues dije, bueno, vamos. Dice mi esposa, pues vete con cuidado. Paso a dejar a Tambora a su esposa ahí en la carretera de la autopista de Catepec. Los dejo a ellos dos. Sigo mi camino rumbo hacia Texcoco. Iba hacia dejar yo a Carretito Patas de Hilo. Entonces, ser de noche, oscuro, yo necesito tener lentes para poder manejar. Sí veo, todavía veo, pero la noche ya es muy difícil para un servidor. Pierdo el control y en la desesperación mi carnal Carrete me dice, cuidado. En ese momento siento el trancazo, el golpe, que ahí pierdo el conocimiento. Mis compañeros dicen que todo lo que vieron ellos, que el carro voló y a la vez giró varias vueltas. Cuando de repente cae, pero cae de boca abajo. Yo reacciono y lo primero que hago es zafarme el cinturón. Créeme que al momento de vivir todo eso, al despertar, toda mi vida pasó por aquí. Y en lo que piensas son mis hijos. Piensas en los hijos. Uno quiera ya vivió, pero ellos. Pregunto, carnales, ¿están bien? En ese momento pues me sentí mucho más mal moralmente porque nadie me contestó de los compañeros que iban. Iba Carrete, otro compañero y mi cuñado Irving. Nadie me contesta, dije, yo entre mí dije, no manches, ya los maté. Quise salirme, pero se me hacía imposible porque yo tenía clavado algo en el brazo. Cuando me zafo de lo que traía aquí clavado, una señora y una niña y un compañero se acercan a la ventanilla y me ¿estás bien? Y les digo, no me puedo mover por mi brazo. Por la misma ventanilla me empiezan a jalar y pues yo gritando del dolor de mi brazo. Me sacan. Me dicen, tenemos que sacar porque si puedes ver una fuga de gasolina, algo puede estallar el carro. Cuando yo salgo, pues no sé, se va a ver chistoso, soy chistoso, pero me anda del baño. Como si nunca hubiera sido 15 días al baño. Enfrente había una caseta de policía de vigilancia. Me acerco y les digo, ¿me dan permiso de entrar? Me dejan entrar, salgo del baño y así como salgo, caigo al suelo. Otra vez me desmayo. En ese momento despierto y llega la ambulancia, me suben a la ambulancia, me empiezan a curar y voy a hablar de ellos porque gracias a esos hermanos que me ayudaron en la ambulancia, les doy gracias. Me atendieron bien. Después no me dejaban salir de la ambulancia porque me estaban esperando abajo afuera de la ambulancia los señores oficiales porque me querían llevar detenido por daños a la nación. No sé qué pasa, hablan lo de la ambulancia, hablan con los oficiales. Yo salgo. Me dicen los compañeros, ya se le habló a tu esposa, a Perla, ya se le habló a Yenoam. En ese momento llega Yenoam con Perla, empiezan a dialogar con los oficiales, me llevan a doctores para que me chequen primero, pero en ese momento me mandan a los hospitales. Picolín no podía pisar un hospital porque en la situación que estamos viviendo ahorita, en esta enfermedad, a nadie podía recibirlos. Y me dijeron, ¿quieres? Te atendemos, pero hay mucho riesgo. Pues mi esposa y yo platicamos y decidimos que mejor nos fuimos a buscar otra alternativa.
y me lleva a un particular. Me atienden, donde me dicen que mi situación de mi brazo, que me podía poder caer gangrena, recorrer el brazo, llegar al corazón, inclusive hasta el cerebro. Necesitaba operaciones, no recuerdo si eran 3 o 4 operaciones que necesitaba yo para este brazo, donde me lo ocasionó con la volcadura del carro. Retomando del carro, yo no supe ni cómo quedó el carro, cómo quedó, cómo salí. Gracias a Dios estoy aquí contándolo, pero ustedes van a verlo el carro en las imágenes que van a salir, cómo quedó el carro. Me dicen fue pérdida total, el motor se partió en la mitad, lo material va y viene. Eso no interesa. Ahorita lo que interesa es que lo estoy platicando, lo estoy viviendo, lo estoy comentando. Voy con la doctora y sí me atrevo a decirle su nombre porque gracias a ella ando bien. La doctora Bere me empieza a curar, me empieza a tener sesiones un día tras día, día tras día. Ella misma va a su casa, pobre casa, me empieza a curar. Y mira, le doy gracias a la señora doctora Bere por haberme hecho esto que yo creía que era imposible, porque la cangrena es, y esa camina rápido. Pues todo sucedió cuando nos contratan para un evento en un estado donde vamos los compañeros payasos a trabajar, lo típico del payaso, hacer reír a la gente. Pero en eso, llegando al evento, pues, suceden muchas cosas, nos empiezan a acorralar, no queremos dejar salir, nos tienen amenazados, que prácticamente como si fuera ya un secuestro, ¿no? Y los compañeros, es obvio que todos nos asustamos en lo que pasa cuando pasa alguien en un evento, porque no sabemos a dónde vas, con quién vas, qué personas te vas a encontrar, buenas o malas, porque habemos de todo, ¿no? Nos están amedrentando, nos están amenazando y nosotros sin saber qué hacer, qué poder hacer en ese momento. Se empiezan a comunicar con Genuam, empiezan a negociar con esas personas qué es lo que se quería, qué querían, y pues en antemano pues Picolín, Chicolín y más compañeros que iban con nosotros, pues tuvimos que trabajar, porque así es un artista. Lo que es un artista, buenas, malas, tiene que dar la cara y trabajar siempre. Pues tú sabes que en la comunidad pues el payaso tiene que dar alegría al niño, a la familia, y había mucho niño. Pues seguimos trabajando. En lo que de este lado se comunicaban, hacían trato, que ves lo que pasaba. En ese momento nos hablan por teléfono desde el extranjero para una contratación donde quieren a Picolín, Chicolín y a varios compañeros más para que fuéramos a tal lugar. La magnitud, ¿qué te puedo decir? En ese momento Picolín, Chicolín y los demás compañeros entran en un pánico porque tú al ver a tanta persona pues ya con armas, ya fuerzas armados, pues ¿qué hacemos? No haces nada, te quedas paralizado. En ese momento pues decidimos, olvídense de todo esto, vamos a trabajar, lo que sabemos hacer, divertirnos, con el miedo adentro de que pues, puede pasar algo, tú no sabes que la gente está bien o está mal. Entonces me comunico yo con Genuam, le explico también el proceso que está pasando y él me dice, cálmate, tranquilo, calma a la gente, vamos a salir de esto. Dame chance, sigan lo suyo, yo negocio y a ver qué se pasa. Pues así fue lo que pasó, señores. Ese momento para nosotros fue un poquito de amargo, porque tú estás trabajando, vas a una emoción de divertir a la gente y te sale con eso de que pues
te acorralan, ya no te dejan salir, te tienen, pues sí, yo lo llamo secuestro. Cuando alguien te priva de tu libertad es un secuestro. Entonces, estamos expuestos a todo eso, señores, tanto los payasos, más cuando uno ya se hace viral en las redes sociales, vienen muchas cosas que puede pasar. No sé cómo lo hicieron, cómo lo trataron de hacer, pero se logró. Me hablan por teléfono, me dicen, no te preocupes, Picolín, ya todo está arreglado, en un momento los van a dejar ir, pero por favor, cálmense, no pierdan la cordura, todo está bien. Pues pasó el tiempo y como a la 12:30, 1 de la mañana, nos avisa, ¿saben qué? Pues retírense, se pueden ir. En ese momento cuando nos avisan, retírense, va llegando gente de Producción Yenuán. Agarramos, nos subimos a los coches, pues ni para dar más palabras, arrancamos, nos fuimos, llegamos aquí a la Ciudad de México, nos fuimos directamente a las oficinas de Producción Yenuán, nos calmamos todos, y gracias a Dios, otra vez estamos acá. Y volvemos a repetirlo, señores, esto es lo que nos ponemos cuando estamos todos los artistas, no nada más un servidor, todos los artistas cuando se hacen virales en las redes sociales, pueden pasar muchas cosas buenas y malas, pero son vivencias que nos tocan en esta vida, para que vean que el payaso sí la sufre, y la sufre bonito, para poder ser viral. Ok, aquí estamos, tu amigo Picolín Show. Hoy queremos mandar un saludote a toda la gente que nos está viendo, y también, ¿por qué no?, decir un feliz año nuevo, y a todos los pequeños también, feliz Día de Reyes, de tu amigo Picolín Show y Producciones Yenuán. Pánsela bonito con ustedes queridos, un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho, bendiciones. Y también queremos recordarles que se suscriban al canal de Producciones Yenuán, denle like, compartan y toquen la campanita. Señores, tu amigo Picolín Show les desea feliz año nuevo. ¡Vámonos! ¡Perra, mamá! Contactos así.